En este vídeo te voy a mostrar el programa Camtasia en Español 2021. Es el programa que yo utilizo para grabar todas mis videoclases y tutoriales que puedes disfrutar tanto en este canal como en mi escuela online elearningfacil.com. Ojo, este no es una explicación con el programa en inglés, este es una explicación en español con el programa en español. Soy Ana Rosiris y te voy a explicar qué puedes hacer con Camtasia, edición de vídeo ultra fácil y lo que más me gusta de Camtasia. Puedes hacer tutoriales de programas, de cómo se utilizan, tal como el que ves aquí en la pantalla, y puedes agregarles tus efectos. También puedes hacer explicaciones sobre PowerPoint, haciendo anotaciones, añadiendo tu audio, y puedes combinar la presentación con tu webcam, tal cual como ves aquí ahora mismo en la pantalla, lo cual es muy dinamizador. Y también puedes grabar solo tus audios, por ejemplo, para hacer tu propio podcast. Algo que me encanta del Camtasia 2021 es que la edición es súper fácil. Bueno, igual que las versiones anteriores, pero ahora es aún más sencillo. Por ejemplo, tenemos aquí cosas como que está todo el menú en español. Absolutamente todas las opciones están en español, pero no solo eso, sino que están bien traducidas. Luego, ¿qué otras cosas tenemos que me encantan? Es que hacer un proyecto aquí es súper sencillo. De hecho, esto mismo lo estoy grabando con el mismo Camtasia. Por ejemplo, vamos a suponer que quieres colocar un intro que has grabado, pues simplemente lo arrastras acá. Luego le quitas los trocitos que no quieres. Luego puedes cortarle trozos internos. Vamos a suponer que yo este pedazo de centro no quiero que esté, pues lo corto aquí con la tijera y listo. Tiene una cosa muy estupenda que son estos vídeos que tú puedes, bueno, son como unos vídeos gráficos que puedes insertar. Voy a hacer clic aquí para que lo veas mejor. Ves que son como unos gráficos, unos vídeos vectoriales que puedes insertar y ahora son compatibles con este Camtasia 2021. Entonces es algo que es muy interesante. Luego, que otra cosa tiene que me encanta muchísimo y ayuda muchísimo tiempo en la edición, es que tú aquí puedes hacer tus propias animaciones. Entonces yo tengo aquí animaciones hechas. Fíjate que aquí tengo una gran galería de cosas que yo he hecho desde las pantallas finales para YouTube y luego también mensajes. Todo esto lo puedo ir reciclando, ¿no? Entonces es una cosa que realmente va muy bien porque el trabajo lo haces una vez y no tienes que hacerlo cada rato, porque tienes tu biblioteca aquí, ¿ves? Yo, por ejemplo, tengo aquí por ejemplo, este botón de suscribirse y lo tengo aquí, lo voy reutilizando en todos los vídeos que yo quiero. Luego trae muchas funciones este 2021 específicamente que son con respecto a las transiciones, que la verdad es que están fantásticas. Voy ahora a añadir, por ejemplo, voy a quitar esto que dice aquí suscríbete, esto, y voy a añadir una imagen. Por ejemplo, una que tenga por aquí, esta misma imagen, que fíjate, simplemente hago clic aquí y la arrastro, por lo cual es todo súper rápido. ¿Ve? Aquí ya está aquí la imagen insertada. Y voy a colocar una transición entre los dos. Entonces, a la hora de colocar transiciones, han añadido un montón. Es decir, la verdad es que tienen muchísimas opciones nuevas, súper modernas, que sí que pueden darle a lo que es tus vídeos, a tus ediciones, pues un toque bastante profesional, te quedaría totalmente profesional. Luego, fíjate que puedes también hacer clic aquí para añadir lo que son las transiciones a tus favoritas, ¿no? Entonces yo aquí dentro de mis favoritos tengo diferentes transiciones que me gustan mucho, por ejemplo como esta que dice Glass Train de triángulos, y voy a hacer clic aquí para que la previsualices para que veas cómo queda, ¿ves? Entonces, claro, hay tantas opciones que yo lo que hago, por ejemplo, es ir añadiendo aquí la favorita. Luego, ¿qué más tiene? Así que me parece que están estupendos. Pues son la parte de los comportamientos. Entonces, tú, por ejemplo, imagínate que tú quieres hacer que te aparezca esta imagen aquí, pero sí, voy a pasar aquí un momentito, voy a hacerle play. ¿Ves que ha quedado, él entra simplemente, aparece con la transición, pero no hace ningún efecto? Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, darle un efecto así de escala, bueno, un comportamiento, mejor dicho, y mira lo que va a pasar con la imagen.
¿ves? Y da un efecto así, una entrada que se ve muchísimo más profesional. Pero no solo eso, puedes hacer un efecto en la entrada, sino, por ejemplo, si nos fijamos aquí, también le puedes dar un efecto durante, por ejemplo, que haga que salte la imagen mientras está como esperando. Ve aquí, vamos a ponerlo por acá para que lo veas mejor. Aquí ves que se queda la imagen. Aquí vamos a ponerlo un poquito más largo para que lo puedas ver mejor. Ves que la imagen hace como una especie de salto, ¿no? Durante. Y luego al finalizar lo que es la reproducción de la imagen, también se puede añadir un comportamiento para que haga algún efecto a la hora de salir. Entonces, estas cosas, la verdad es que funcionan muy bien y yo la utilizo en todas las partes de mis vídeos. Luego tenemos otra cosa que es muy, muy interesante, que es la parte de interactividad. De todas formas, yo voy realizando otros vídeos donde vas a ver exactamente, por ejemplo, voy a hacer un tutorial donde voy a explicar todo lo que es la interactividad utilizado en Camtasia, que te sirve, por ejemplo, para hacer un cuestionario y que ese vídeo sea interactivo. Entonces voy a hacerte otra cosa que también es una de las novedades que trae este Camtasia que me ha encantado. Mira, esto es una imagen, ¿verdad? Donde ha sido grabada, por ejemplo, con una webcam. Entonces, yo dentro de ya mis favoritos, si tengo una cosa que se llama los efectos visuales, ¿no? Entonces, estos efectos visuales yo los coloco aquí y fíjate lo que hace con la imagen. ¿Ves? Con esta grabación que antes era cuadrada, yo le puedo poner las esquinas redondeadas si quiero. Y puedo hacer que ese redondeo pues sea un poquito menos exagerado. ¿Ves? Así que sea solo un poquito o que sea mucho, ya queda así como una especie de ojo. Y yo puedo quitarle pues que solo sea algunas puntas y le da un efecto pues la verdad que es bastante interesante y no queda así tan aburrido como el efecto cuadrado, ¿no? Entonces también esto es otra de las novedades que trae. Este Camtasia también trae cosas que son muy interesantes, que es por ejemplo a la hora que tú has aplicado un efecto como yo lo he hecho ahora mismo, pues si nosotros hacemos clic aquí, el efecto no se quita, sino solo lo que es la previsualización. Entonces, así de esta manera, pues puedes ver si tu edición te gusta más de esta forma o te gusta de esta menos sin tener que volver a configurar todo. Hay otra cosa que yo utilizo muchísimo si ves mis vídeos, que es la parte de efectos del cursor. Entonces, estos efectos del cursor, pues puedes configurarlos con tus colores favoritos, puedes configurar para que se vean transparencia. Entonces, es algo que yo utilizo muchísimo y que realmente veo que Camtasia lo hace de forma espectacular, la verdad que sí. Entonces, estas son cosas que te van a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de lo que es la edición. Bueno, en otros vídeos que te voy a ir presentando, te voy a ir también explicando ya más en detalle cuestiones que te vas a encontrar nuevas, como los medios mate dentro de los efectos visuales, el desenfoque animado. Lo que pasa es que si no, este vídeo se hará eterno y tenemos que ir a la siguiente parte. Si te tengo que resumir las 5 cosas que más me gustan de Camtasia y que hace que yo utilice este programa para todos mis tutoriales, es que la calidad de la grabación del audio es excelente. Tanto si la haces con voz en off, por ejemplo, utilizando esta herramienta que es narración de voz, como si utiliza la herramienta grabar, que es la que yo estoy utilizando ahora mismo, la calidad es muy buena. Y luego, aparte, tiene unos efectos de audio, que es, por ejemplo, acá para lo que es la eliminación de ruido, que es muy buena y queda súper bien. Yo he probado muchos programas y realmente es que esto es de lo mejor que tiene Camtasia, la verdad. La grabación del audio es que es súper buena. Luego todo es súper sencillo de hacer porque es todo arrastrar y soltar. Es si tú dices, bueno, cojo esta imagen, la arrastro, la suelto y todo es como muy, muy sencillo de utilizar. Y eso al final es ahorrar tiempo. Luego tiene una cosa que para mí es básica y fundamental. Es que yo, por ejemplo, muchas veces grabo varios vídeos, es decir, por ejemplo, imagínate un curso que tiene 10 vídeos y luego hay que renderizarlos. Entonces, muchos programas, pues lo que te hacen es que tú te vienes a la parte de exportar y tienes que ir exportando vídeo por vídeo. Entonces, tienes que exportar un vídeo, esperar un montón de tiempo y luego exportar el otro. Y la verdad es que eso no es absolutamente nada óptimo. Entonces,
Para eso, Camtasia tiene una cosa que se llama producción por lotes, donde tú puedes añadir varios proyectos y exportarlos al mismo tiempo. Entonces, tú seleccionas todos los proyectos que quieras, es decir, todos esos vídeos que quieras crear y los dejas renderizando y ya tú sigues trabajando y haciendo lo que quieras. Entonces, la verdad es que eso es un ahorro de tiempo espectacular. Otra cosa que tiene que me encanta es que está continuamente mejorando. Entonces, por ejemplo, han añadido todas estas transiciones nuevas, pero no solamente eso, han añadido, entre muchísimas cosas, una mejor organización de todos tus archivos. Entonces, esos son a veces como mejoras que son, yo digo, como invisibles, pero a la hora del trabajo diario te ayudan muchísimo. También tiene otra cosa que me gusta muchísimo, es la parte de las bibliotecas, que ya te la he comentado anteriormente. Es que no solamente puedes crear las tuyas propias, sino que también tiene assets, desde donde puedes descargar vídeos, imágenes, audio, y puedes utilizar para tus vídeos. Entonces está súper, súper bien. Es todo como muy integrado con Camtasia, por lo cual el trabajo es súper rápido. Espero que te haya gustado Camtasia en español 2021 y si estás interesado en comprarlo, te dejo en la descripción de este vídeo un descuento exclusivo que hay en mi canal. Así que bueno, espero lo disfrutes, por supuesto dale un me gusta, comparte este video con cualquier persona que le pueda interesar y solo te quiero desear buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier lugar que te encuentres y recuerda siempre que hoy es un buen día para aprender. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.